Buenas tardes, doctor Gressely. Yo soy la estudiante Moreno Miranda Dana y en este video hablaremos acerca de los métodos complementarios en el diagnóstico de patologías del sistema cardiovascular. Bien, para esto tenemos lo que sería el índice, que son todos los temas que nosotros vamos a abarcar en este video. Como primer punto tenemos el electrocardiografía, luego continuaremos con la fonocardiografía y así sucesivamente con lo que sería ecocardiografía, tonometría arterial, venosa y capilar, también el ferrograma, radiodiagnóstico de corazón y grandes vasos, variaciones del contorno cardíaco y por último con las pruebas de laboratorio. Bien, empezando con lo que es la electrocardiografía, esta de aquí, bueno, nos menciona que tenemos diferentes tipos de derivaciones. La primera derivación que vamos a mencionar son las derivaciones clásicas o bipolares de Eaton, en la cual nos dice que nosotros vamos a tener tres tipos de derivaciones. La cual se va a representar con la letra D, que significa derivación, y primero, segundo y tercero en números romanos. Entonces, nos dice que la primera derivación va a medir la diferencia del potencial entre los dos brazos. Es decir, el electrodo con el cual se va a medir la potencia, el electrodo del lado izquierdo, este de aquí, va a estar en relación con el polo positivo del galvómetro, que es el que mide. En el brazo derecho estará el polo negativo, como nos menciona aquí en la figura. Luego tenemos la segunda derivación, que asimismo va a medir la diferencia de potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Entonces, aquí el polo negativo va a estar en el brazo derecho y el polo positivo en la pierna izquierda. De la misma manera, la tercera derivación nos va a medir la diferencia de potencial entre el brazo y la pierna izquierda, es decir, que el polo negativo se va a encontrar en el brazo de este lado, en este caso sería izquierdo, y el polo positivo en el pie del lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, para esto tenemos una mnemotecnia que es conocida como las derivaciones bipolares o la mnemotecnia de la rana. ¿Qué nos quiere decir? Aquí dice, la palabra rana se emplea como la regla de mnemotecnia a la hora de situar los electrodos en el paciente, comenzando siempre desde la zona superior derecha. Es decir, esto significa que nos va a dar los colores de los electrodos en donde vamos a colocar en cada brazo. Es decir, en el miembro superior derecho vamos a colocar el electrodo de color rojo, en el miembro superior izquierdo el electrodo de color amarillo, en el miembro inferior derecho el electrodo de color negro y el miembro inferior izquierdo el electrodo de color verde. Ahora, asimismo nos menciona unas derivaciones unipolares en las cuales va a estar representada con la letra B, que va a significar voltaje, y con la letra AB, que va a significar el aumento del voltaje, precedidas por R, L y F, que significan left, right y foot. En español sería el brazo derecho R, el brazo izquierdo L y F, foot, que significará pies. Entonces, aquí también nos menciona que vamos a tener una ley básica, que es la ley básica del Chilford, en donde la suma de las tres derivaciones anteriores de este campo magnético va a ser igual a cero. Entonces, menciona las derivaciones de Wilson. En las derivaciones de Wilson vamos a tener la derivación de derivación R, derivación L y derivación F. Y en las derivaciones de Walderbach vamos a tener aumento de la derivación R, aumento de la derivación L y aumento de la derivación F. Ahora, como siguiente tenemos los puntos en donde vamos a colocar los electrodos de acuerdo a las derivaciones precordiales que son dadas por Wolfer y Wood. Estas son derivaciones monopolares, entonces aquí vamos a tener 6 derivaciones.
La primera derivación hace referencia a que nosotros vamos a colocar el electrodo en el cuarto espacio intercostal sobre que sería el borde external derecho. Luego, la segunda derivación es aquí, en el punto naranja, nos menciona que va a estar en el cuarto espacio intercostal, pero sobre el borde external del lado izquierdo. Asimismo, tenemos la tercera derivación, que es la de color rojo, en la línea parasternal izquierda, a la mitad de la línea que se va a encontrar ante el punto 2 y el punto 4. Ahora, la cuarta derivación, que sería el punto 4, va a estar en el cuarto espacio intercostal del lado izquierdo sobre la línea medio clavicular. Y la quinta derivación, la de color rosa, se va a encontrar en la línea axilar anterior al mismo nivel de la cuarta derivación. Y por último, la sexta derivación va a estar en la línea axilar media al mismo nivel de todos los puntos anteriores, es decir, la cuarta y la quinta derivación. Bien, eso por los puntos de derivaciones de Rutherford y Wood. Bueno, aquí tenemos lo principal que sería el del electrocardiograma, que es un electrocardiograma normal. Siempre tenemos que tener en cuenta que los electrocardiogramas van a variar según el tipo de derivación que hayamos utilizado. Entonces, un electrocardiograma va a constar de los siguientes elementos. Primero tenemos la onda P. La onda P no es nada más que aquella que va a corresponder a lo que sería la activación auricular. Luego, en el intervalo PQ, es aquí en donde va a estar dada entre el comienzo de lo que sería la onda P y el complejo QRS. En este de aquí se va a señalar el tiempo de conducción auriculoventricular y este de aquí va a tener una duración que va a estar relacionada con lo que sería la frecuencia cardíaca, que tiene de 0.12 a 0,20 segundos. El complejo QRS, que es este que tenemos aquí, este de aquí nos va a señalar lo que sería la despolarización ventricular. Y este de aquí se va a medir según su comienzo, puede ser en Q o en R, y su final que sería en R o en S, y este de aquí va a medirse o va a tener una duración de 0,06 segundos hasta los 10 segundos. Posteriormente tenemos lo que sería el segmento ST, en cual el segmento ST no es nada más que va a corresponder a un periodo en el que nuestro miocardio va a estar contraído, va a estar despolarizado o no va a tener ningún tipo de actividad eléctrica. Sería este segmento de aquí, es decir, va a estar como que ahí, paradito. Ahora, también tendremos lo que sería la onda T. En la onda T, esto de aquí hace referencia a la repolarización ventricular, precedida de lo que sería la onda U, que esta onda U no suele verse tan comúnmente, ya que esta de aquí tampoco se sabe muy bien qué representa y tampoco tiene ningún tipo de diagnóstico clínico, pero se dice que esta de aquí se da por la repolarización del sistema de conducción ventricular. Bueno, precedido de esto también tenemos lo que sería el segmento TP. Este segmento de TP va a señalar lo que es la diástole eléctrica y por último terminaremos con el intervalo QT. El intervalo QT no es nada más que el tiempo en el que se va a activar la recuperación de los ventrículos y va a representar lo que sería la sístole eléctrica. Entonces, todos estos segmentos y ondas que yo acabo de mencionar son todos los que van a corresponder o los elementos que va a tener un electrocardiograma para poder ser leído de manera normal o anormal. Bien. Bien, ahora en cuanto a lo que serían las alteraciones de los elementos del electrocardiograma, como ya les mencioné, un electrocardiograma normal va a depender del diferente tipo de derivación que nosotros vayamos a ocupar. Bien, en las alteraciones de los elementos del electrocardiograma vamos a primero mencionar las que son anomalías del complejo auricular.
Bien, como primero tenemos la onda P, que bueno, la onda P puede referirse tanto a su altura, que puede ser una onda grande, una onda pequeña, una onda aplanada o una onda negativa, también a su forma, que su forma puede ser puntiaguda, de maceta, en muescas bífidas, entre otras, y también su dirección, que bueno, la dirección y otro tipo de característica de esta onda, ¿no? Pero aquí clínicamente va a tener importancia lo que sería la P mitralis y la P pulmonaris. ¿A qué se refiere la P mitralis y la P pulmonaris? La P mitralis hace referencia a lo que sería propiamente el predominio de la aurícula izquierda, ya que esta de aquí va a ser ancha de 0,12 segundos. Asimismo va a ser binodal en lo que sería la primera y la segunda derivación, y posteriormente esta de aquí va a ser negativa en el primer voltaje. Ahora, la P pulmonaris, esta de aquí, es de alto voltaje, tanto en la derivación 1, en la derivación 2, en el voltaje del pie, y esta de aquí también es puntiaguda. Ahora, este de aquí en el voltaje izquierdo se hace positiva o picuda y tiene una discreta negatividad terminal. Ahora también vamos a tener lo que sería el intervalo PQ. El intervalo PQ, olvidé mencionarles que aquí tenemos una representación gráfica de lo que sería la P mitrali y la P pulmonaris, que están completamente anómalas a lo que sería una onda P normal, ¿cierto? Entonces también otra de las anomalías encontramos en el intervalo PQ. Este intervalo PQ se va a encontrar alargado, ya que su límite normal varía de los 0,2 segundos, pero va a estar en bloqueos simples de aurículos ventriculares ya acortados, y el desnivel del PQ se va a señalar en los infartos auriculares. Ahora, vamos a tener aquí subdivisiones que son el voltaje, la anchura y el engrosamiento. En cuanto al voltaje, lo normal sería 0,6 y 2 milivoltios, y en la anchura sería 0,1, lo normal. Pero cuando hay deflexiones del trazado, estas de aquí en cuanto al voltaje, estas de aquí van a ser inferiores a 0,5 o superiores a lo que sería 0,2 milivoltios. Se va a denominar como el complejo del voltaje, del alto voltaje y del bajo voltaje. Ahora, en cuanto a la anchura, ya les mencioné que es de 0,1, y su aumento nos va a señalar trastornos en la conducción tanto intraauricular como el bloqueo de las ramas y la extrasístole ventricular. También tenemos el engrosamiento, el ondulamiento y las melladuras, que estos de aquí, para que tengan un valor patológico, deben presentarse en las distintas, estas de aquí se deben presentar y ser distanciadas en la línea isoeléctrica como ejemplos amplios. Bien, también tenemos tanto la onda Q, la onda S, el espacio ST y la onda T. En la onda Q, esta de aquí va a ser pequeña y va a representar la actividad del tabique, que se va a presentar en el quinto y sexto voltaje, y el alto voltaje izquierdo y alto voltaje del pie. Esta de aquí va a tener un valor para lo que sería el diagnóstico de determinados infartos de miocardio. En cuanto a la relación de la anomalía de la onda S, mientras más voltaje en las derivaciones precordiales, que sería el voltaje 1 y el voltaje 2, vamos a tener casos de hipertrofia ventricular izquierda y la alteración del voltaje izquierdo, el quinto voltaje y la primera derivación, vamos a tener lo que sería el bloqueo de la rama derecha. En cuanto al espacio ST, este de aquí va a ser un espacio desnivelado o deformado en lo que sería la cúpula.
y los desniveles inferiores a 1 milímetro, estos de aquí no van a tener valor. Es decir, que debe ser mayor a 1 milímetro para que tenga un valor. Y por último, lo de la onda T, que esta de aquí va a estar alterada frecuentemente en lo que sería niños que van a padecer hipertiroidismo y hiperpotasemia. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una alteración de la onda T en el hipertiroidismo y una alteración de la onda T en lo que sería la hiperpotasemia, ¿verdad? Ahora, como segundo punto tenemos aquí lo que sería la fonocardiografía. La fonocardiografía no es nada más que el registro gráfico de los ruidos producidos por el corazón. Como su nombre nos dice fonocardiografía, es obvio que nosotros vamos a realizar este examen con lo que sería un fonocardiógrafo. El fonocardiógrafo no es nada más que este fonocardiógrafo va a constar de lo que sería un micrófono, el cual se aplica en la región precordial, también un amplificador, que este amplificador va a estar constituido aquí tenemos el micrófono, aquí tenemos el amplificador, el cual va a estar constituido por lo que sería por las válvulas termiónicas y un circuito de lo que sería el tipo de resistencia y capacidad, las cuales van a permitir lo que sería el registro de esta frecuencia alta, ¿verdad? La fonocardiografía sirve para lo que sería un análisis más detallado de lo que se produce en el corazón, precisando tanto su intensidad de tono y duración y también la situación dentro de lo que sería el ciclo cardíaco. Ahora, ¿cuáles son los componentes que nosotros tenemos al momento de obtener lo que sería una fonocardiografía? Bien, el fonocardiograma va a estar compuesto por lo que sería el tono auricular, que el tono auricular no es nada más que la contracción muscular de lo que serían las aurículas, en el paso de la sangre a través de las válvulas auriculoventriculares y también lo que sería la distensión de las paredes ventriculares como consecuencia de que la sangre llega a las aurículas. Este de aquí siempre va a estar representado por lo que sería la vibración simple y esta vibración puede ser de una amplitud limitada de tanto de 2 a 4 milímetros y esta de aquí va a ser un poco algo más prolongada. Eso en cuanto al tono auricular. Ahora, también vamos a tener, este es el tono auricular, también vamos a tener lo que sería el complejo sonoro del primer ruido. ¿A qué se refiere el complejo sonoro del primer ruido? Bueno, este complejo sonoro de primer ruido va a estar, sería integrado de lo que serían 1, 2, 3 y 4 tipos de vibraciones. La primera vibración pueden ser 1 o 2 vibraciones débiles. Estas de aquí van a estar simultáneamente entre Q o entre QR del electrocardiograma. Entonces, van a estar atribuidas a lo que serían las vibraciones residuales de la contracción auricular, o mejor dicho, de lo que serían a los efectos de dicha contracción sobre la pared del ventrículo. Posteriormente tenemos lo que serían las vibraciones fácilmente reconocibles. Estas de aquí por su alta frecuencia y notable intensidad, aparecen durante lo que sería la contracción ventricular y se deben al cierre de lo que serían las válvulas sigmoideas aórticas. También tenemos las ondas similares. Estas ondas similares a las anteriores hacen en frecuencia e intensidad se dibujan después de lo que sería una breve pausa y va a coincidir con el tiempo de expulsión ventricular. También tenemos lo que es la vibración de frecuencia más baja, que es la última que integra este complejo. Esta de aquí
tiene una intensidad gradualmente decreciente, por eso su nombre de frecuencia baja. Entonces, esta de aquí no tiene pausa alguna y aparentemente en relación a lo que sería el paso rápido de la sangre a través de las grandes arterias durante la fase de la expulsión, ¿verdad? Luego, como tercer punto, tenemos lo que sería el complejo sonoro del segundo ruido. Bien, este complejo sonoro del segundo ruido va a comenzar con la relajación ventricular, y este de aquí va a originar lo que serían entre una o dos vibraciones lentas, y este cierre de las válvulas semilunares de la aorta y la pulmonar se van a manifestar con una o dos vibraciones rápidas de gran amplitud. Y por último, el último componente de lo que sería esta fonocardiograma es el tercer tono. ¿A qué hace referencia el tercer tono? Este tercer tono va a estar formado por 2 o 3 vibraciones lentas de escasa amplitud, y esta de aquí es más frecuente en niños y jóvenes que van a tener tórax delgado y aplanado. Ahora, como siguiente punto tenemos la ecocardiografía. ¿Qué es la ecocardiografía? La ecocardiografía no es nada más que un método para registrar gráficamente lo que serían las posiciones y movimientos del corazón y los tejidos adyacentes mediante ecos que se obtienen por ondas ultrasónicas. Ahora, en esta ecocardiografía vamos a tener 3 tipos de ecocardiógrafos que van a ser diferentes cada uno. Bien, para esto tenemos la ecocardiografía de formato A, la ecocardiografía de formato B y la ecocardiografía de formato M. ¿Cuál es la diferencia de estas 3? Como su nombre lo dice, el formato A nos va a medir en amplitud, el formato B en brillo y el formato M en movimiento. Entonces, el formato A, los ecos van a estar proyectados como espigas verticales a lo largo de la línea de la base horizontal. ¿Qué sería la amplitud? Ahora, el formato B, los ecos, en vez de estar representados por espigas de amplitud, van a estar representados por puntos luminosos que serían los brillos. Y el formato M se va a obtener mediante un movimiento ondulante que va a ser el que refleja los distintos ecos que se consiguen en las estructuras del corazón. Bien, eso por ese lado, y ahora tenemos lo que sería tipos de tonometría. Vamos a tener la arterial, la venosa y la capilar. Bien, eso de aquí es muy fácil porque hace referencia cuando hablamos de arterial, lo que sería la tensión arterial, que esta de aquí va a estar valorada con los esfingonanómetros. La venosa, que hace referencia a la mesuración de la presión venosa, y la capilar, que no es más que la presión de la sangre que va a circular por el capilar, y este capilar es el punto de referencia en la interrupción de lo que sería la corriente linfática. Y el fleograma, esto no es más que un registro gráfico del pulso venoso para el estudio tanto de lo que sería el ritmo y la morfología. Ahora, en cuanto a lo que nosotros hablamos de radiodiagnóstico de lo que sería el corazón y sus grandes vasos, vamos a tener 3 posiciones para examinar. La primera es la postero-anterior o frontal, en donde el enfermo va a estar mirando el observador. En esta posición, la sombra cardiovascular es de forma más o menos que sería triangular, más extendida a la izquierda que a la derecha, y va a presentar 2 contornos, el contorno derecho y el contorno izquierdo. El contorno derecho, este de aquí se va a extender hasta la parte más interna del hemidiafragma derecho, hasta lo que sería la articulación esternoclavicular del mismo lado, y va a estar constituido por lo que serían segmentos, tanto el inferior, que va a ser convexo hacia afuera, y que
que va a corresponder a lo que sería la proyección de la aurícula derecha y va a presentar de aquí un pequeño movimiento de retracción presistólico, y el segmento superior que va a ser inmóvil, sí, va a ser inmóvil y no va a tener expansión debido a la transmisión de pulsaciones de la aorta. Y el contorno izquierdo, este contorno izquierdo se va a extender desde lo que sería la cúspide del hemidiafragma izquierdo hasta la articulación esternoclavicular del mismo lado, en donde vamos a encontrar lo que sería el arco inferior convexo en relación a lo que sería con el ventrículo izquierdo, animado por una serie de movimientos de retracción dependientes de lo que sería la contracción sistólica. Luego tenemos la oblicua anterior derecha. La oblicua anterior derecha o primera oblicua, aquí el enfermo se va a situar con el brazo derecho levantado para apoyar para apoyar su mano en la nuca. Entonces, aquí va a haber una rotación de lo que sería 45 grados aproximadamente, su hombro derecho a la pantalla. Aquí es favorable para lo que sería el estudio de la arteria pulmonar, la arteria descendente, perdón, la aorta descendente y la aurícula y los ventrículos derechos. Esto también va a estar va a constar un contorno izquierdo y un contorno derecho. El contorno derecho no es nada más que la proyección del ventrículo derecho y la aorta ascendente, y el contorno izquierdo de arriba hacia abajo va a estar la aorta descendente, la aurícula izquierda, la aurícula derecha y la vena cava inferior, y asimismo la oblicua anterior izquierda. La oblicua anterior izquierda, esta de aquí, va a tener asimismo una rotación de 45 grados. El enfermo va a aproximar su brazo izquierdo a lo que sería la pantalla con la elevación del brazo izquierdo, ¿verdad? Entonces aquí también vamos a tener, este estudio sirve para, esta posición sirve para estudiar lo que serían los callados aórticos, la aorta descendente, la aurícula y el ventrículo izquierdo, y va a tener también asimismo contorno izquierdo y contorno derecho. El contorno izquierdo tiene relación con el ventrículo derecho y la aorta, y el contorno derecho con lo que sería el ventrículo y la aurícula izquierda y también la aorta. Bueno, ahora tenemos lo que serían variaciones del contorno cardíaco. En las variaciones del contorno cardíaco vamos a tener cambios de forma y tamaño y también anomalías vasculares. En cuanto a los cambios de forma y tamaño, vamos a tener agrandamiento de ventrículo derecho, agrandamiento de ventrículo izquierdo, dilatación de aurícula izquierda, dilatación de aurícula derecha, y asimismo una combinación de dilataciones que pueden estar dilatadas 2 o más cavidades. Y en las anomalías vasculares vamos a tener procesos aórticos, malformaciones de las venas pulmonares, malformaciones de las venas cavas, trastornos circulatorios, anomalías de la arteria pulmonar y circulación bronquial. Aquí no voy a profundizar tanto porque esto de aquí ya otro compañero lo explicará en otra presentación sobre semiología aplicada, ¿verdad? Ahora, para finalizar, tenemos lo que serían pruebas de laboratorio. En las pruebas de laboratorio tenemos pruebas tanto hematológicas como químicas. Bien, cuando decimos hematológicas ya sabemos que nos vamos a referir a la serie blanca, a la serie roja y también a la velocidad de sedimentación globular. Ahora, en cuanto a la serie roja, vamos a citar lo que sería una constante de anemia ferropénica. Como ya sabemos, la anemia ferropénica va a causar lo que sería la carditis reumática activa y la endocarditis bacteriana aguda y subaguda, en la que el número de los hematíes va a oscilar entre los 2 y 3 millones por decilitro, y la cifra de la hemoglobina va a encontrarse entre los 70 y el 50%, y la poliglobulina de 6 a 12 millones por decilitro. Ahora, en cuanto a la serie blanca,
Se encuentra en el infarto de miocardio por oclusión coronaria. Hay leucocitos de intensidad moderada, que sería entre 14 y 20 millones de leucocitos por decilitro, y se acompaña de la neutrófila con desviación a la izquierda. En cuanto a la velocidad de sedimentación globular, aquí se aceleran las cardiopatías reumáticas activas en la endocarditis bacteriana, en el infarto de miocardio y también en los procesos arteriales como la pleuritis nudosa y los venudos sépticos. Ahora, en el examen químico tenemos una serie un poco amplia de exámenes, como es el proteinograma. El proteinograma en lo que serían las cardiopatías. En las cardiopatías congénitas va a haber un descenso de lo que serían las proteínas totales, la conservación de la relación porcentual en la anomalía de las globulinas y las albúminas. Ahora, en cuanto a la proteína C, esta de aquí es un signo inespecífico de la inflamación o necrosis. En cuanto al fibrinógeno, es frecuente observar cifras altas. Los lípidos, se ha señalado que hay una elevada incidencia de dislipidemias en lo que sería cardiopatías coronarias precoces, y en la biliburrinemia, aquí va a haber un aumento de la cifra moderada y de tipo directo o conjugada en lo que sería la insuficiencia del corazón derecho en cierta intensidad y cierta duración. Ahora, en la amonemia, en la insuficiencia cardíaca congénita se va a encontrar elevada lo que serían los niveles de amoníaco en la sangre. Eso hay que tener muy en cuenta. En cuanto a las catecolaminas, estas de aquí se van a encontrar aumentadas en las crisis agudas del fallo cardíaco izquierdo por liberación de adrenalina con hipersimpaticotonía, y la cifra va a ser muy alta en el fallo cardíaco agudo. En la lacticidina se va a elevar en la insuficiencia cardíaca congestiva. Asimismo, las enzimas séricas, que son una amplia gama, y la troponina, que esta de aquí, esta troponina es una proteína que se libera cuando existe la lesión de la membrana del cardiocito. En cuanto al último que tenemos, la serología y los hemocultivos, estos de aquí son muy útiles para lo que sería la endocarditis bacteriana reumática y en la sospecha de nubes cardiovascular. Bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias.